Job era un ganadero muy rico, con 7 hijos y 3 hijas y numerosos amigos y criados. Vivía en la tierra de Uz, la cual es una ciudad mencionada como parte del reino de Edom. Satán se presenta ante Dios argumentando que el amor que Job le profesa era por causa de sus bendiciones y no porque realmente lo ame. Dios concede a Satán el probar la integridad de Job, donde podía tocar sus bienes, familia, ganado, entre otras cosas menos su vida. A partir de ello, Satán acecha a Job y le causa múltiples desgracias, tales como enfermedades, sarna, el ataque de caldeos y sabeos a sus criados, la muerte de su ganado, la pobreza, el repudio de su mujer e incluso la muerte de sus hijos. Terminadas las pruebas, Job continúa siendo fiel a Dios y, a pesar de todo lo ocurrido, sale triunfante, por lo que le es restituida su anterior felicidad, con más del doble de las posesiones que antes tenía. Luego tiene 7 hijos y 3 hijas, repartiendo su cuantiosa herencia entre todos ellos y viviendo 140 años más. Debido a su bondad, paciencia, fidelidad a Dios y legado, Job es un tzadik para la tradición judía. En el contexto de la tradición católica, Job es considerado santo. La Iglesia Católica lo acoge como modelo de santidad y entra en el santoral, siendo festejado el día 10 de mayo. La historia bíblica de Job ofrece profundas lecciones sobre el sufrimiento, la fe, la justicia divina y la perseverancia. Job es presentado como un hombre justo que, a pesar de su rectitud, sufre terribles pruebas. Una de las lecciones centrales es que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado o la maldad. Job es descrito como un hombre perfecto y recto, pero aún así enfrenta enormes tribulaciones. Pierde a su familia, sus bienes y su salud. Esto desafía la creencia de que las personas buenas solo experimentan cosas buenas y que el mal está reservado para los malvados. También nos enseña que la fe en Dios no se debe de perder en ningún momento. A pesar de todo su sufrimiento, Job no pierde su fe en Dios. Aunque se queja y se lamenta, e incluso cuestiona la justicia de su sufrimiento, nunca renuncia a su creencia en la soberanía de Dios. La historia sugiere que la verdadera fe se mantiene firme, incluso cuando las circunstancias son extremadamente adversas. También nos enseña a aceptar que hay cosas más allá de nuestra comprensión. Al final de la historia, cuando Dios finalmente responde a Job, no le da una explicación directa sobre por qué ha sufrido, sino que le recuerda la inmensidad de su poder y sabiduría, describiendo el universo y su complejidad. Esto sugiere que los seres humanos no siempre pueden entender por qué suceden ciertas cosas, ya que la sabiduría divina es mucho mayor que la humana. A lo largo de la historia, Job tiene amigos que le dicen que debe haber pecado o hecho algo malo para merecer su sufrimiento. Sin embargo, tanto ellos como Job aprenden que no siempre podemos saber las razones detrás del sufrimiento. La humildad, al aceptar que no tenemos todas las respuestas, es una lección clave. Job se da cuenta de la limitación de su conocimiento y finalmente reconoce que solo Dios comprende el panorama completo. También, la perseverancia de Job es ejemplar. Aunque experimenta sufrimiento extremo y recibe críticas y consejos erróneos de sus amigos, no renuncia a su integridad ni maldice a Dios, a pesar de que su sufrimiento parece injusto y sin sentido. Al final, su paciencia y fidelidad son recompensadas. Job no acepta su sufrimiento sin antes cuestionarlo y buscar respuestas. Esto demuestra que es válido tener dudas, lamentarse y hacer preguntas difíciles, incluso sobre Dios y la vida, en momentos de dolor. La historia muestra que es posible tener una relación sincera con lo divino y aún así expresar angustia y confusión. Al final de la historia, después de que Job persevera en su fe, Dios restaura sus bienes, le da una nueva familia y lo bendice aún más que antes. Esto sugiere que, aunque el sufrimiento puede ser devastador, también puede ser un camino hacia la restauración y un nuevo comienzo, aunque el proceso sea largo y doloroso. La justicia divina no siempre se manifiesta de inmediato.
Aunque Job finalmente es restaurado, la historia nos enseña que la justicia divina no siempre es rápida ni fácil de entender. A veces, parece que el mal prospera mientras los justos sufren. Sin embargo, la historia sugiere que la justicia divina, aunque misteriosa y muchas veces incomprensible para los humanos, se manifestará en su debido momento. Por último, la historia de Job nos enseña que debemos confiar en la sabiduría y en el plan de Dios. A pesar de sus dudas y sufrimiento, Job es un ejemplo de alguien que, aunque no entiende el porqué de su dolor, mantiene su confianza en el plan de Dios. La historia nos enseña a confiar en la sabiduría divina, incluso cuando la vida no parece tener sentido desde nuestra perspectiva limitada. Si este video te gustó, te invito a que le des un like y a que lo compartas. Hagamos que la sabiduría de Dios llegue a más personas. También suscríbete al canal para que te lleguen más videos sobre historias bíblicas que te inspirarán y te ayudarán a esclarecer tu mente.